¿Qué tal? Buen día, vamos a iniciar con nuestra clase de victimología. En esta sesión vamos a ver los conceptos victimológicos básicos. Vamos a lo que es un crimen sin víctima. El término delito sin víctima se refiere a las infracciones del derecho penal sin ningún individuo identificable que haya sufrido daños en tal infracción. En este caso, pues no hay víctima. Normalmente se incluyen las violaciones de leyes relativas a la decencia pública, la embriaguez en público, el consumo de drogas ilícitas, la vagancia y la desnudez pública, entre otras, muchas veces asociadas a prohibir o restringir acuerdos consentidos entre adultos. También tenemos el concepto de victimización. El victimismo o victimización es la tendencia de una persona, grupo de personas o un colectivo a considerarse víctima o hacerse pasar por tal. Esto de la victimización es cuando uno se hace víctima, cuando uno pues se hace como que afectado, cuando realmente pues no fue así. Por ejemplo, se suben a robar un transporte público en donde iban 6 personas, pero a ti no te roban, o por ejemplo tú eras el chofer y no te robaron nada, pero te haces el afectado y dices, no, pues es que me robaron el celular, me robaron la cartera y pues también me había afectado, cuando realmente pues no fue así. Eso es hacerse la víctima, como dicen, o la victimización. También tenemos el concepto de victimidad. Este concepto puede contraponerse a la criminalidad. Recordemos que la criminalidad es el número de delitos cometidos en cierto espacio y tiempo. Victimidad sería el total de victimizaciones existentes dentro de un límite espacial y temporal. Debemos tener en cuenta que el concepto victimidad es más amplio que el concepto criminalidad, pues el criminal siempre comete conductas antisociales, pero se puede ser víctima no solo de una conducta antisocial, sino que también se puede ser víctima de desastres naturales, de uno mismo y de conductas socialmente aceptadas. Por eso es que dice que este concepto pues es más amplio que el de criminalidad. Tenemos el victimario, que es aquella persona que inflige un daño o perjuicio a otra en un momento determinado. En este caso podría ser el delincuente. Como vemos aquí tenemos en la imagen a dos niños, uno abajo en color azul marino o negro la playera y el otro de blanco encima de él golpeándolo. En este caso la víctima sería el niño que está recostado y el victimario sería el niño que lo está golpeando, o sea, el que está produciendo un daño. Vamos ahora con factores victimógenos. Por factor victimógeno entendemos todo aquello que favorece la victimización, o sea, las circunstancias, condiciones o situaciones de un individuo que lo hacen proclive a ser elegido como víctima. Hay diversas formas de clasificar los factores victimógenos. Así, si consideramos a la víctima como un ente biopsicosocial, los factores pueden ser biológicos, psicológicos y sociológicos. Otra forma de considerarlos como endógenos y exógenos, o de manera más dinámica como predisponentes, preparantes o desencadenantes. Puede también hablarse de factores víctimo-impelentes y víctimo-repelentes, pero nosotros vamos a trabajar de manera general con lo que son los factores endógenos y exógenos, que es algo que ya probablemente hayan visto o hayan escuchado mencionar. Un ejemplo excelente de tratamiento de los factores en nuestro tema lo podemos encontrar en Hilda Marchiori, que nos ilustra cómo la víctima puede ser elegida por circunstancias personales, circunstancias de lugar o circunstancias de tiempo. Las circunstancias personales son las características físicas, psíquicas y sociales que presenta la víctima, que son atendidas por el autor para realizar el delito. Por ejemplo, si a ti te ven vulnerable o ven que no puedes defenderte o que no tienes la capacidad de hacerlo, pues entonces probablemente te elijan. Las circunstancias del lugar se refiere al sitio donde se encuentra la víctima o futura víctima, que propicia la victimización, y las de tiempo hacen referencia al momento que más facilita el delito. Por ejemplo, si estás en un barrio muy peligroso, entonces esa es una circunstancia del lugar, y la circunstancia del tiempo pues va a ser el momento en el que más fácilmente puedan robarte, puedan cometerte un delito.
Ahora vamos con la clasificación de los factores, en este caso factores endógenos y exógenos. Los factores endógenos vienen de endo en el sentido de dentro y gen como origen. Se acuñó el adjetivo endógeno que denota que algo surge de sí mismo, de causas internas o que es propio de sí. Por ejemplo, patologías genéticas o psicopatologías, que esas pues pueden formarse dentro de ti o que las puedes inclusive heredar genéticamente hablando. Los factores genéticos, estamos todavía hablando de factores endógenos. Los factores genéticos, más allá de sexo y raza, la herencia genética de cada ser marcará y condicionará sus principales características físicas, color de pelo, de piel, de ojos, pero también estatura, talla, peso o incluso propensión a determinadas enfermedades o su capacidad para el aprendizaje. Toda la información escrita en los genes conformará la base principal, aunque no única, sobre la que se construirá el futuro crecimiento del niño o de la persona. Posteriormente tenemos también los factores hormonales como un factor endógeno. Para un adecuado crecimiento y desarrollo el factor hormonal debe ser óptimo, jugando un papel significativo tanto en la fase de crecimiento prenatal como postnatal, así hormonas directamente relacionadas con el periodo gestional como la insulina o las hormonas tiroides en la fase de crecimiento son fundamentales en el desarrollo posterior del individuo. Otro factor muy importante son los circunstanciales. Se trata de factores ambientales que entran en juego antes del nacimiento del bebé, es decir, aquellos hábitos físicos o de salud de la madre durante el periodo de embarazo. Alimentación, consumo de alcohol, tabaco, ejercicios físicos peligrosos o factores propios de la gestión, como la edad de la madre, por ejemplo. Todo esto pues puede afectar eh, en factores o se pueden convertir como factores endógenos que pues van a afectar el comportamiento de una persona o su desarrollo eh, en la sociedad. Factores exógenos de exo en el sentido de fuera y gen como origen. Esto quiere decir algo que surge fuera de sí mismo. Son causas o factores externos que influyen en el comportamiento de la persona. Por ejemplo, factores económicos, sociales o culturales. Y aquí tenemos mención de algunos. Vamos con el factor alimenticio. Probablemente sea uno de los factores que más incidencia tiene en el crecimiento y desarrollo en las primeras edades. Una mala alimentación, especialmente en el primer año de vida, puede afectar directamente la talla, el peso, maduración ósea, etcétera, del individuo. Del mismo modo, una alimentación excesiva también puede generar alteraciones graves. El equilibrio de una correcta nutrición adecuada a las diferentes edades del niño, según las indicaciones del pediatra, favorecerán el desarrollo normal de la persona. Si este se ve mermado, pues entonces vamos a tener por ahí un problema que esto pues viene externamente y sería un factor exógeno. También los factores geográficos y climáticos tienen que ver en estos factores exógenos. El lugar y el clima, la altitud bajo las que un individuo crezca es otro factor clave en el correcto desarrollo. Por ejemplo, el crecimiento bajo condiciones de contaminación ambiental puede afectar directamente a una evolución normal de los factores endógenos del niño. Factores socioeconómicos, como ya lo mencionábamos en el concepto de los factores exógenos, el nivel socioeconómico familiar marcará detalles más relevantes como la alimentación, la vivienda, la higiene, eh, el acceso a los servicios de salud o la educación. Son elementos que en su equilibrio afectarán positivamente al desarrollo normal, pero que en su defecto deberán ser compensados. Enfermedades, también aquellas enfermedades que sufre el niño durante sus etapas de desarrollo y crecimiento podrán afectar negativamente al desarrollo normal. Y los factores psicológicos, la falta de afecto durante los primeros años de vida, la ausencia de uno de los miembros de la unidad parental o el estrés también pueden ejercer un efecto negativo sobre el desarrollo normal del niño y pues posteriormente del adulto. Entonces, pues aquí hasta aquí dejamos esta clase, espero que no haya dudas
Si hay alguna duda quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Saludos a todos.